A comenzar con la palabra del día de hoy. Da gracias a Dios, ¿cierto? Ustedes ya saben, tenemos nuestro canal de YouTube que es Libre Expresión, así que saludamos también a la gente que nos va a estar viendo después de distintas partes. Ya hay gente de Ecuador y de Estados Unidos que nos han estado viendo, así que los saludamos a ellos también, que después van a estar viendo esta predicación. ¿Ya? Lucas 18. Lucas 18, vamos a leer el versículo 9 al 14. Recordamos, ¿cierto?, que estamos viendo este mes, el énfasis es el Evangelio de Lucas y especialmente nos estamos deteniendo en las parábolas. El día viernes ya estudiamos, ¿cierto?, la parábola de el rico y Lázaro y sacamos unas conclusiones preciosas en ese estudio bíblico de las personas que estuvimos aquí presentes, ¿ya? Lamentablemente, justo a la hora de lluvia. Claro, justo a la hora, me parece que como 10 para las 7 comenzó un nubarrón que tal vez impidió que muchos vinieran. Pero más vale recordar, lo anoté por ahí en una ocasión en Facebook, pero ahora recordarlo también a todos ustedes. Recuerden llamarme cuando quieran venir al culto y llueve, porque yo puedo pasar a buscarlos, ¿ya? Y si yo no puedo, siempre hay algún hermano bondadoso o una hermana bondadosa a quien le podemos pedir que pueda ayudarnos a trasladar gente en los días en que hay mucha lluvia. Como se corrió el invierno, hay lluvias pronosticadas hasta octubre, me parece, que se espera que haya lluvias fuertes, así que vale el aviso, ¿ya? Mi número se los doy después para que no salga ahí me estén llamando de cualquier parte. Lucas 18, versículos 9 al 14. ¿Lo encontraron, hermano? ¿Sí? La palabra del Señor dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál es el pecado acá, cierto, de este fariseo que nos muestra esta parábola, cierto? ¿Cuál es el pecado del fariseo que hace esta oración? Que no sale justificado. De hecho, el término justificación es más famoso y es más particular en los términos paulinos, en las cartas de Pablo, ¿sí? El que introduce la teología o la idea de la justificación es Pablo. Sin embargo, aquí ya hay indicios de lo que después Pablo va a desarrollar con una mayor soltura, ¿cierto?, en sus cartas, que Pablo escribió casi, si no la mitad o un poco más de la mitad de lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Pero lo interesante es que Jesús dice que el fariseo, que no está haciendo otra cosa que dar gracias. El fariseo, según esta parábola, lo que está haciendo aquí está teniendo una oración de gratitud, ¿ya? Y en la cultura judía, las oraciones eran a media voz, ¿ya? Eran a media voz. O sea, usted escuchaba lo que estaba orando la persona del lado. Y de lejos,
se nos dice que estaba el publicano, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia de estos dos personajes? Que el fariseo era el típico judío piadoso, era el tipo de persona que se suponía cercana a Dios, seguía todos los rituales. De hecho, el fariseo que aquí nos presentan dice en su oración que él ayuna 2 veces a la semana. Y algo particular de ese ayuno es que sobre todo el ayuno judío, es que se abstenían inclusive de bebidas para refrescarse. O sea, era el ayuno cototo, como decimos acá, ¿cierto? Entonces era fuerte el ayuno. Sin embargo, la ley judía solo pedía ayuno una vez por semana. O sea, él trataba de se esforzaba un poco más para tratar de ser más justo, ¿ya? Y a la vez también, él diezmaba todo. Y la ley solamente le exigía, la ley judía, como se entendía la palabra en ese momento, solo exigía diezmar el grano, el mosto, hermano Isaías, el mosto. ¿Usted sabe, verdad, a qué me refiero? Ya tengo en la casa, herví un poco porque ese mosto estaba muy... Le va a sacarle un poco de mostecidad. El mosto y el aceite, ¿ya? Que era lo que se diezmaba. Pero el fariseo diezmaba de todo lo que sea. Y en base a lo que él hacía, en base a sus rituales, a lo que él hacía, ¿cierto? De base está en el templo y era fariseo, se entiende que hacía lo básico que hacía todo judío religioso, ¿cierto? Que guardaba el sábado, que además de guardar el sábado, era una persona que cumplía lo más posible la ley, ¿cierto? ¿Se entiende eso, verdad? O sea, lo que él está haciendo acá es sobre lo que ya se le exige, ¿cierto? En cambio el publicano, ¿quién era el publicano? ¿O quién eran los publicanos en esta época? Eran, para los que se nos cae el carnet, ¿cierto? Y veíamos el happening con ja, eran los espinitas, eran los brazos derechos, eran los partners del imperio y cobraban los impuestos. Y tenían, pero una pésima reputación, porque no cobraban los impuestos como correspondían, sino que cobraban más, de una u otra manera, hacían por ahí alguna pitiñufla, hacían alguna cosa rara para cobrar más, entonces sobreexigían al pueblo, y el pueblo se sabía, o ellos sabían que le estaban muchas veces robando, entonces el publicano ya por eso tenía muy mala reputación. Además de que no eran de una moral buena, ¿ya? Eran los que les gustaban las fiestas de este tiempo no eran fiestas suavecitas. Recordemos que estamos en un contexto del Imperio Romano que tenía mucha influencia de la cultura griega y de cómo eran estas fiestas. Estas fiestas eran fiestas de verdad inmorales desde la visión judía y también desde la judía cristiana, porque eran verdaderas tomateras, ¿verdad? Llegaban con cajas con tomates por ahí y se hacían su tomatito, tomateras, tomaban mucho, bebían mucho, comían mucho, llevaban prostitutas, eran un verdadero, ¿cierto? Disfrute de todo lo inmoral establecido por las leyes que en ese momento se entendían como religiosas y lo que no había que justamente hacer con Dios, ¿sí? Pero sin embargo Jesús dice que de los dos, entre el fariseo y el publicano, quien sale justificado. Y esto es muy interesante porque justificación es sinónimo de gracia, quien sale con la gracia, quien sale con el perdón. Y en términos evangélicos, ¿cierto?, de nuestra contemporaneidad, quien sale siendo salvo. ¿Me siguen esto, no? La importancia no es el fariseo,
sino que es el publicano inmoral. ¿Cuál es el problema y qué hace que el fariseo no salga justamente justificado? El problema es su autosuficiencia, el orgullo, como bien dice acá el hermano. Es su autosuficiencia, el creer que él puede lograr a través de los rituales, de la ritualidad, lograr, ¿cierto?, convencer a Dios de que Él es justo. ¿Sí? Sin embargo, el publicano, como no está en toda esta chimitrufia del ritualismo, ¿cierto?, en esto de cumplir a Dios, se sabía inmoral, se sabía pecador. Y pues mucho más importante, como se sabía, hay algo más importante que saber, porque muchos se saben pecadores, ¿cierto? Muchos se saben que están en error, pero aún así no están justificados. Lo que hace especial a este publicano es su arrepentimiento, su conciencia, tomar conciencia, pero no solamente, sino que ser conmovido en lo más profundo de su alma, ¿cierto?, de estar en error. La ley, y fíjese que la ley, para que él pudiese ser perdonado según la ley judía, debía saber a quién estafó y devolverle 5 veces con interés en lo que le había defraudado a la persona. Imagínense los senadores que harían acá en Chile, como que el Senado te sería una manga de pobres de todo lo que tendrían que devolver, ¿verdad? Tenían que devolver todo. Entonces, podía ser la gran angustia de él? ¿Cómo voy a acceder a tu perdón, Dios, si ya he estafado tanto que no sé a quién devolverle para acceder a tu perdón? Entonces, en una posición de humillación, esta es la posición judía, postrado, ¿cierto?, de oración y perdón, rompe esta posición ritualista y se golpea en el pecho, ¿cierto? Me imagino yo angustiado diciendo: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Voy a leer acá el texto más, el publicano estando lejos, porque ni siquiera estaba cerca en el templo, o sea, desde lejos, tal vez mirando el templo, ¿cierto?, con su miseria, sintiéndose que había hecho lo malo, él dice golpeándose el pecho, dice: Dios, por favor, misericordia, sé propicio, ¿cierto?, muévete en favor de mí porque soy pecador. Lo que yo me quiero enfocar en este día, en todo lo que hemos hablado, y poner especial énfasis en nosotros como evangélicos del siglo XXI, ¿cierto? Como cristianos, como bautistas que somos, ¿cierto? ¿A cuál de los dos personajes nos parecemos más? ¿Nos parecemos más a la autosuficiencia del fariseo, cegado, ¿cierto?, en que es justo porque cumple rituales? ¿O nos parecemos más a la humildad, al reconocimiento de su condición del publicano? ¿A cuál nos parecemos más como mundo evangélico? ¿A cuál nos parecemos más? Complicada la pregunta, dice el hermano. Parece y aparentemente nos parecemos más al fariseo, porque cada vez que vemos nuestras intervenciones en la sociedad es para, de una u otra manera, demostrar lo justo e hijos de Dios que somos los evangélicos versus lo mal que está en el mundo y los mundanos, y establecemos una barrera entre el mundo de la fe y el mundo de los no creyentes, como nosotros los justificados. ¿Y por qué los justificados? Porque vamos el domingo al culto, porque entregamos nuestros diezmos a la iglesia, y muchos ni siquiera a la iglesia, al pastor, porque entregamos nuestras ofrendas y primicias, porque cantamos las alabanzas y no sabemos el himnario hasta las palabras que hay a pie de letra, se saben todo, ¿sí? No, yo sí, porque yo voy a la iglesia, yo andaba debajo de las bancas, sacaba los chicos y estaba pegado abajo. Sí que soy cristiano, ¿cierto? Y tal vez, como nosotros cumplimos con todos los rituales de ser evangélico o ser bautista, nos sentimos justificados ante Dios.
Y hablamos, tenemos la gracia además, que Jesús, ¿cierto?, lo hizo todo por nosotros. Hermano, el gran error que podemos cometer es el error del fariseo y confiarnos en nuestros rituales. Confiarnos en que porque venimos a la iglesia servimos a Dios. Confiarnos en que porque conocimos a Jesús y levantamos algún momento la mano y dijimos, Señor, quiero recibirte en mi corazón, listo, somos. Hermanos, somos, y escúcheme bien, somos, a pesar de haber conocido a Jesús y tener su gracia, somos de naturaleza caída. Y todavía, y hasta nuestra muerte, vamos a tener cosas que transformar de nuestra vida, porque nuestra humanidad, a pesar de ser hijos del Señor y ser discípulos, nuestra humanidad nos lleva siempre a estar constantemente haciendo lo que no es justo, constantemente hacer lo que es malo, e inclusive hacer lo perverso. El problema es que el fariseo se estaba tan pendiente de que cumplía sus rituales que olvidó que tenía su condición humana y que tal vez no solo tenía que agradecer, sino que también tenía que pedir perdón. Porque así como el publicano, también tal vez había defraudado mucho. Recordemos que los religiosos de esta época no eran de muy trigos limpios. Recordemos que los sacerdotes del templo ya no estaban hechos por la línea sacerdotal, sino que estaban a conveniencia. Como mucho hoy día. Como mucho hoy día, a conveniencia. A conveniencia. Recordemos que en el templo se hacían verdaderos negocios. O sea, el publicano hacía algo mucho peor de lo que se hacía en el templo, lo que hacían los religiosos. Para nada. Si la misma religión de la época había entablado un status quo, un estatus social que perpetuaba los muy ricos y los muy pobres de su época. Lo mismo que el imperio a través del publicano que cobraba los impuestos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno se reconocía que estaba en la inmundicia y el otro que por los rituales pensaba que estaba bien, porque cumplía rituales. Aquí hay una enseñanza muy importante en esta parábola, hermano. Los rituales no tienen sentido si no van con nuestra forma de vida cotidiana. ¿Sí? No seamos como el fariseo. No solo seamos gente de domingo, sino que seamos gente de lunes a lunes que vivimos nuestra cristiandad y que la vivimos no en base a los rituales, sino en base al reconocimiento de la misericordia de Dios, que a pesar de lo que somos, porque si ustedes, hermanos, hermanas, conocieran los pensamientos de este pastor, diría que está haciendo esa frente hablándome. ¿Sí? Y si yo conociera sus pensamientos, hermanos, me escandalizaría también, porque todos tenemos cosas muy horribles en nuestros corazones que el Señor está transformando. No nos olvidemos que tenemos esas cosas atroces en nosotros y que si estamos acá y si somos hijos de Dios y si tenemos esperanza de vida eterna, es simple gracia del Señor, pero necesitamos seguir siendo transformados y no somos superiores que el inmoral que todavía no empieza el proceso del discipulado de Jesús. No somos mejores que ellos. Seguimos teniendo su misma naturaleza. Lo único que ha cambiado es que hemos tomado conciencia de Cristo. Y como hemos tomado conciencia de Cristo, nos frenamos. Pero está ahí en nosotros. ¿Sí? Uno dice, ¡ay, tú me lo hizo saber! ¡Ay, pero! ¡Ay, voy a la iglesia! Soy cristiano. Y me freno. Pero no porque no esté el sentimiento, no sé si me voy a entender. Está en nosotros la naturaleza y muchas veces no nos frenamos. Llegamos hasta el final. Y nos dejamos caer nomás. Y nos dejamos llevar por nuestra impulsividad. Jesús está diciendo acá, fariseo, no eres mejor que el otro. Pero lo que ha hecho mejor al otro que tú es que es capaz de reconocerse. Tiene la humildad ante Dios de saberse pecador. Eso lo justifica. Porque no hay bondad en nosotros, hermanos. Si miren lo que dice, siempre repito lo que dice Juan, una de sus, no sé si Juan, porque recuerden que en los estudios bíblicos estudiábamos que tal vez Juan es una de las escuelas juaninas las que escribe las epístolas de Juan. Pero en primera de Juan nos dice, nosotros amamos a Dios porque Él
nos amó primero. ¿Cuál es el resultado del amor que tenemos nosotros? Que hemos conocido a Dios. ¿Me doy a entender? O sea, somos tan miserables que no podemos amar ni siquiera por nosotros mismos. Necesitamos a Dios para empezar a amar. ¿Sí? Hermano, no somos mejores que los mundanos. No somos mejores si nos sentimos enaltecidos y seguros porque somos cristianos, venimos a la iglesia, hicimos confesión de fe, nos bautizamos. ¿Sí? No somos mejores. Pero sí podemos ser más humildes si reconocemos nuestras condiciones humanas. Es bueno reconocer nuestra condición humana, esa que nos hace personas malas. Nos sabemos malos, nos sabemos de naturaleza mala. ¿Sí? Hay muchas veces que me ha tocado estar con gente que me dice: usted es una persona buena, y me da cosa. Me da cosa que alguien me diga que soy bueno porque uno sabe quién es. Y uno empieza como, de verdad uno empieza como a hacer, como que en el segundo que a uno le dicen: me gusta usted porque como usted es una persona buena, uno en un segundo se pasa la película de las cosas que piensa y las cosas que hace. ¿Cierto? Y uno espontáneamente, si tiene esa capacidad, dice: ¿sabe qué? No soy tan bueno. Pero tratamos de seguir a Jesús. Nuestro mérito es nuestro esfuerzo de seguir a Jesús, de ser discípulos de Cristo. Hermanos, terminamos diciendo: no seamos orgullosos del ritual. Dentro de todo este tiempo que hemos hablado de las parábolas de Lucas, que además tiene un fuerte objetivo social, ¿se acuerdan que lo hemos hablado en otras oportunidades? El gran peso que nos cae acá es la poca efectividad de los rituales, la poca efectividad de creerse es parte de algo porque somos ritualistas. ¿Ya? De hecho, el viernes estudiábamos a Rico y el Lázaro, ¿cierto? Y el rico, como buen judío, era hijo de Abraham, por lo tanto era hijo de la promesa, y como buen judío no tenía por qué estar en tormento, ¿cierto? Entonces le dice: padre Abraham, y el padre Abraham que está con Lázaro en esa parábola, ¿cierto? Le dice hijo, o sea, no lo destituye como hijo, le sabe hijo, pero aún así no le da el beneficio que él pide. En otras palabras, el título no nos sirve. No nos sirve el título, solo el título de hijos de Dios, ni el título de evangélico o de bautista. No hay que ser solo hijo con el título. Hay que también vivir como hijos. Hay que actuar como discípulos de Cristo. Y los discípulos de Cristo no somos mejores que las otras personas. Lo único que tenemos diferente es que hemos conocido en Cristo la humildad para decirle a Dios y a la gente con quienes vivimos: somos personas con muchos defectos. Si hay algo de gracia en nosotros, es porque Dios ha sido invitado a vivir en nosotros. Si hay algo de justicia en nosotros, es porque la justicia de Dios nos ha invadido. Pero somos de la misma sustancia, somos del mismo contenido que todos. Y nuestra oración no debe ser: no soy impuro, como del fariseo, ¿cierto? Yo no soy como este publicano odioso, asqueroso que está acá atrás. Nuestra oración debe ser: Señor, que esa humildad alcance para todos y que todos puedan reconocerte. Porque como yo tuve la gracia de reconocerte, siento tan igual como Él, que Él también o ella también pueda mirarte un día a los ojos y decirte: Señor, perdóname, quiero ser tu hijo. Así que, hermano, la invitación de esta parábola es a no confiarnos de nuestra ritualidad, de porque somos parte de una iglesia, de porque hemos hecho rituales, confesión de fe, bautismo. Nuestra confianza y nuestro único orgullo debe estar en Cristo Jesús, de quien es todo mérito y de quien es toda gloria. ¿Sí? No en nuestras estructuras religiosas. Así que esa es la invitación. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga.